Levanten las manos los que necesitan ser sanos. Algunos inmediatamente pensaron que había algo físico que necesitaba ser sanado. Pero hoy vamos a aprender cómo hay tantas cosas que necesitan sanidad. Y que la sanidad no solamente se trata de algo físico, sino que, o en algo específico, trata de algo completo, algo que trasciende, algo que abarca mucho más. Amén. Así que lo tienen allí. Versículo 17 del capítulo 6 del libro de Lucas dice de la manera siguiente: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Muchos discípulos estaban allí y una gran multitud de toda Judea y Jerusalén, gente de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírlo y a ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos quedaban sanados. No dice libre, dice sanados, aunque infiere eso. Y toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él un poder que sanaba a todos. ¿A cuántos? A todos. Sanaba a todos. Y vamos a repetirlo nuevamente. Versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él un qué. Juntos, digamos, porque salía un poder que sanaba a quienes. ¿A quiénes? A todos. Quiere decir que hoy y durante las próximas semanas el Señor Jesucristo va a sanar ay, se me va a sanar a todos. Y yo quiero que usted repita conmigo: el Señor me va a sanar a mí. El Señor me va a sanar a mí. Yo quiero que usted lo repita porque siento que no está convencido. Me va a sanar a mí. Y ya usted va a entender por qué le estoy pidiendo que usted repita esto conmigo. Cuando estudiamos el libro de Lucas, encontramos que Lucas era un qué, un médico. Lucas, conocido como el médico. Y dentro de los 3 libros sinópticos, entre ellos el libro de Lucas, Lucas se enfoca principalmente para hablar de los grandiosos y maravillosos milagros y sanidades que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. ¿Por qué habló tanto de las sanidades? Porque como médico tenía un interés particular y especial para hablar de aquello que él, como médico, estaba atónito de que esos milagros eran comprobados, eran tan grandes y tan maravillosos. Y yo creo que, y es muy probable que usted no entienda la magnitud de lo que representaba el hecho de los milagros, las señales y las sanidades en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Siempre estamos en contacto con algún médico, algún hospital, algún ambulatorio, algún especialista, porque en la actualidad hay muchísimos ¿qué? Médicos, porque hay muchas enfermedades, hay muchos padecimientos. Pero en aquel entonces, cuando se estaba originando apenas el término de medicina, de médico o de algún especialista, Lucas entraba en ese grupo selecto y muy precario o pequeño de personas especializadas para ayudar a otros en algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema. Y no era que una medicina de que le hacía un análisis y vamos a hacer una prueba aquí, vamos a sacarle sangre. No, era comenzar a analizar, ver sus síntomas, ver sus problemas para ellos poder dictaminar y decir, bueno, vamos a probar con esto. ¿Y cuántas veces se habrán equivocado? Quizás muchísimas veces. Pero en la medida que ellos iban probando, sabían qué tipo de medicina tenía un mejor comportamiento en el cuerpo humano. Es decir, que en el tiempo bíblico ser un médico como Lucas no era cualquier cosa. Y que alguien como Lucas hablara sobre sanidades y sobre enfermedades
era para tomarlo, prestarle atención y vamos a escuchar qué dice el experto del New York Times, que sacó un artículo y está hablando y le está dirigiendo a Teófilo un documento donde está hablando de que hay alguien que hace grandes señales, que hace sanidades, que hace milagros, que hace cosas sorprendentes, y Lucas, el médico, está avalando todos esos hechos. Entonces, vale la pena escuchar lo que Lucas dice. En ese contexto, era percibido esto que hoy podemos hablar y podemos escuchar de la palabra de Dios. Algo preciado. Y Lucas se centró en hablar sobre las sanidades, sobre los milagros. Utilizó términos muy propios y específicos para aquel entonces, científicos, podríamos decir, para referirse a los que estaban padeciendo alguna enfermedad. Y encontramos en esta historia acá que Jesús estuvo haciendo milagros, sanando a las personas. Y él especifica, y salía de él un poder que sanaba a todos. Es decir, emanaba de él algo tan grande y tan glorioso que todo el que se acercaba a él recibía sanidad. Que todo el que procuraba buscarlo recibía en sanidad de parte de Dios. Él era el instrumento de Dios para sanar. ¿Cuántas personas murieron en aquel entonces por enfermedades y no habían curas? ¿Por qué entonces usted cree que había tanto tumulto de personas acercándose al maestro? Porque ser sanados y recibir, quitarse una fiebre no era tan fácil como es ahorita de tomarse una acetaminofén y calmarse. No. Personas podían morir por una elevada temperatura, por una migraña. ¿Qué iban a saber? Tengo una migraña. No sabían eso. Pero ellos sabían que sentían un dolor que cuando iban a Jesús, Jesús los sanaba. Y Jesús no le decía eres sanado de una migraña porque ese término no existía. Es decir, que para Jesús sanarla a todos era que la persona pudiera estar completamente bien, en un estado perfecto. Y ahí es donde encontramos el significado de la palabra ser sano o sanidad. Y es que una persona vuelva a estar en su estado original. Una persona recibe sanidad cuando lo que lo dañaba, es decir, aquello que le afectaba fuera de lo normal, vuelve a estar en su estado normal. ¿Es normal que una persona ande con migraña siempre? No es normal. La sanidad sería ¿cuál? Que esa persona ande sin dolor, porque estar sin dolor es estar con salud. Entonces, la sanidad es todo acto o todo hecho de volver a su sentido original algo y de su manera natural y correcta. Una persona recibe sanidad cuando una persona vuelve a tener un comportamiento físico de la manera correcta. Pero una persona recibe sanidad también cuando en sus emociones vuelve a estar en el modo correcto. Una persona recibe sanidad espiritual cuando pasa de estar en un estado de pecado a estar en su estado original en Cristo Jesús. Cuando la Biblia habla de sanidad, no se está refiriendo a algo específico solamente. La Biblia habla de sanidad refiriéndose a algo integral. Por eso es que cuando la mujer del flujo de sangre recibió y dice, fue sana, le dijo, ahora eres salva. Porque no solamente estaba sanándole del flujo de sangre que tenía, sino que estaba recibiendo una sanidad en su alma. Podríamos decir que si esa mujer solamente se detenía el flujo de sangre, esa mujer solamente recibió una curación. Pero como traspasó hacia el alma, esta mujer recibió sanidad. Porque fue algo trascendental, algo que lo cubrió todo, algo que fue más allá, no solamente una parte.
Entonces, nosotros creemos que cuando Dios viene para sanar es solamente para quitar un dolor y ya. El Señor viene para poder restaurar y colocar todo en el orden y en el sentido original, en el sentido primario en el que debería estar. Las personas deben entender que estar enfermo no es el estado que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que usted esté enfermo. Y para esto debemos irnos al tiempo de la creación del mundo. El Señor no nos hizo a nosotros con enfermedades. El Señor no nos hizo a nosotros para estar padeciendo. El Señor nos creó ¿qué? Perfecto. Y nos hizo tan perfecto que dijo, voy a sacar una mujer de allí. Porque es que está tan bien este hombre que tengo que sacarle algo bueno, tan bueno como él y mejor que lo supere. Pero solamente lo hizo muy bueno. No mentira. El Señor creó al ser humano perfecto, a su imagen y semejanza. Ahora mi pregunta, ¿Dios estaba enfermo? Dios tenía problemas, porque si él tenía problemas, íbamos a ser a su semejanza, también íbamos a tener problemas. Pero si Dios es perfecto y no hay enfermedad alguna en él, entonces él nos creó completamente sanos y perfectos. Entonces debemos evaluar que el origen de la enfermedad en la humanidad parte del pecado, parte de que el hombre caiga de la posición original en la que estaba. Y ese pecado trae algo que se conoce como la maldición sobre la humanidad. Es decir, que la humanidad entera está bajo una maldición adámica, una maldición de enfermedad adámica, una maldición que produjo muerte. Eso generó la enfermedad, porque la enfermedad no fue creada por Dios. La enfermedad es la respuesta ante la acción equivocada del hombre al momento de pecar. Y esto produjo, entonces ahora que una persona esté enferma, no significa que esa persona pecó, hizo algo específicamente en eso, sino que esa persona arrastra la maldición que toda la humanidad entera arrastra, que es la enfermedad por causa del pecado que entró en la humanidad completamente. Es decir, que nosotros cuando nos enfermamos simplemente tenemos algunos, podríamos mencionar como efectos por causa de eso. Ahora, hay enfermedades muy directamente que son provocadas por las personas cuando pecan. Por ejemplo, una persona que sufra de SIDA, tiene la enfermedad del SIDA, producto de qué? Del pecado principalmente, pero de que esa persona específicamente decidió practicar ese pecado y la enfermedad llegó. Ahora, no todos son víctimas de eso, sino solamente esa persona. Y de igual modo, hay prácticas y hay cosas que traen enfermedad por acciones propias de las personas, de las cuales otros no están, no son cómplices o no son parte de eso. Pero el hecho de la existencia propia de la enfermedad sí es producto de la maldición que hay por causa del pecado. ¿Y quién es el promotor principal de esto? Satanás. Porque dice que la palabra de Dios que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. ¿Y cuál es el fin de toda enfermedad? Quitar la vida. La enfermedad llega para que la vida sea menor en las personas. Y tanto así que el sistema hoy en día manipula todo esto con el fin de lograr sus propios objetivos. Pero no voy a entrar ahí para que cuando subamos el video no nos los tumbe. Pero
Nosotros debemos entender que Satanás es el artífice principal en esto, porque él ha procurado continuamente multiplicar la maldad y el pecado para que la enfermedad se multiplique y llegue a las vidas de las personas. Hay algo tan bonito cuando estudiamos sobre la sanidad, que cuando nosotros vamos a ver cuál es el origen de la palabra sanidad en cualquier contexto, en cualquier término de país, cuando se busca el origen principal proviene de la expresión bíblica Rafa o Rafeu. ¿Y usted qué le parece? ¿Se le parece eso a uno de los nombres de Dios? Jehová, Rafa. Jehová es, Jehová es sanador. Es decir, que la ciencia y todo deben el origen a una palabra para sanar. Y cuando vayan a investigar cuál es el origen de eso, se van a encontrar con el Rey de Reyes, con el más interesado, con el que nos hizo perfecto, con el que quiere que la humanidad camine en sanidad, camine en salud. Ellos podrán buscar por todos lados, pero si van a lo profundo, se van a topar con este nombre. Por eso es que no se puede ocultar lo que Dios es. Y si en algún lugar no permiten que se hable de Dios, alguno que practique ciencia y quiere investigar un poco sobre esto, se lo va a encontrar. Porque todo habla de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Rafa, nuestro sanador, el que nos limpia. Dice la palabra que Él es nuestro médico por excelencia, que Él es que cura y sana todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Es tan sorprendente y tan valioso lo de la sanidad, que en el tiempo, en los años 1800 antes de Cristo, en el periodo de Abraham, Abraham fue el primer hombre que hizo una oración para que alguien fuera sanado. Y dice que oró por Abimelech y su esposa para que se fuera la esterilidad. La primera intercesión y oración para que una persona recibiera sanidad trataba para que alguien pudiera traer vida sobre la tierra. Aleluya. Yo, usted está entendiendo todo esto que yo le estoy diciendo en esta noche. Es algo tan sorprendente. No encontramos tantos milagros como leemos aquí, que venían multitudes a ser tocados por Jesús. Luego encontramos más adelante a Naamán, que le dijeron: métete al agua para que seas libre de la lepra. Encontramos a la mujer que recibió un milagro cuando estaba muerto su hijo, como la tsunamita y su hijo. Encontramos a Sedequías, que le dijo que tenía una enfermedad de muerte. Isaías, cuando iba en el patio, Dios le habló y le dice: devuélvete y dile que tendrá 15 años más. Y cuando fue a hablar, habló con él y le dijo: tendrás 15 años más de vida. Y hay una práctica repetida en esto que le estoy mencionando. Es que en aquel momento no era que alguna persona podía acudir a Dios y recibir sanidad, sino que eran los hombres de Dios escogidos por Él en distintos tiempos y dispensaciones, que fueron usados por Dios para poder traer sanidad por medio de ellos como instrumentos sobre la vida de las personas. Encontramos una sanidad cuando levantaron ese báculo, esa vara de bronce, porque la serpiente había mordido al pueblo de Israel y iba a ser muerto, y fue una tipología de Jesucristo. Y levantaron eso allí y recibieron, todo el que veía eso recibía sanidad. Y aquí entra algo que debemos aprender. Siempre que hubo sanidad en el pueblo de Israel, es porque hubo arrepentimiento
y decidieron obedecer a Dios. Cada uno de ellos decidieron obedecer a Dios. Obedecieron lo que el profeta dijo. Obedecieron lo que Aarón y Moisés cuando estaban colocaron la vara. Ellos obedecieron en mirar. Abimelech obedeció a entregar a Sara y por eso recibió la oración de un corazón agradecido como el de Abraham. Porque obedecieron, porque había arrepentimiento. Usted quiere comenzar a recibir sanidad. Usted tiene que comenzar a obedecer a Dios y tiene que arrepentirse. Encontramos como el Señor Jesús sanó a tantas personas, como el Señor Jesús pudo obrar en este tiempo. Y vemos a lo largo de la historia de la iglesia cómo han ocurrido tantas señales y sanidades. Yo quiero decirte, iglesia, que el poder de Jesús sigue operando en este tiempo. Amor, cámbiame la melodía, por favor. Sigue obrando en este tiempo. Pero nosotros leemos la palabra que sanó y seguimos con nuestra vida normal. Y hay algo que usted tiene que aprender en esta noche. Y es que la sanidad va a venir en respuesta de aquellas personas que tienen una fe violenta por ello. Es cuando se atreven a ir más allá por su milagro. Es cuando van y se atreven a pasar cualquier circunstancia con tal de arrebatar. Es cuando toman esa osadía para decir, yo necesito mi milagro, no puedo seguir dependiendo de estos fármacos, no puedo seguir dependiendo de que me tengan que estar atendiendo un médico, no puedo seguir dependiendo, yo tengo que arrebatar y atreverme. Esta gente enferma y toda se iban a buscar a Jesús, se iban a buscar al maestro tan solo para tocarlo. Esta gente fue violenta, esta gente se atrevió y yo creo que en esta iglesia hay gente que se va a atrever, que se va a levantar, que van a moverse en fe en el nombre poderoso de Jesús y van a arrebatar su sanidad, van a arrebatar su milagro, porque es el tiempo de que tú te levantes, es el tiempo de que tú puedas actuar en la fe que el Señor nos ha dado. Pero nosotros nos quedamos de brazos cruzados a esperar qué va a pasar. En algún momento Dios se va a acordar. En algún momento Dios va a hacer. Si toda esta gente fueran dicho algún momento Jesús va a pasar por aquí, esa gente no fuera sido sana. Ellos no se quedaron esperando. Ellos decidieron ir hacia donde estaba el maestro. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué tanto has peleado por tu milagro? ¿Qué tanto has peleado por tu sanidad? Necesitas arrebatar esta bendición. Necesitas creer en lo que Dios ha dicho. Necesitas tomar esta palabra. Mis amados, después de todo lo que le he contado sobre lo que es la sanidad, usted no puede seguir teniendo un pensamiento que recibir una sanidad es algo ya y más listo ya. Es un regalo preciado que el Señor ha entregado. Es una bendición hermosa que Dios ha entregado. Gracias. Necesitamos ir más allá. Y yo le voy a decir esto. Aunque usted crea que en cualquier momento Dios puede hacer, usted necesita más que nunca ser sanado. Porque una persona que está enferma y quiere correr no puede. Porque las cosas que tú quieres lograr estando enfermo no lo puedes hacer. Y hay cosas que usted no ha podido crecer y avanzar más porque hay cosas que están produciendo una enfermedad en su vida. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales y pueden ser espirituales.
Y te tengo la respuesta a todas ellas. Jesús es la respuesta. Jesús puede sanarte físicamente. Jesús puede sanar tus emociones. Y Jesús puede sanarte espiritualmente. Y si tú sigues estando enfermo es porque quieres, porque no has decidido obedecer a la cruz. No has mirado a Jesús como el pueblo de Israel cuando estuvo allí mordido por las serpientes. ¿Qué miraron? Si hoy tú miras a Jesús, hoy vas a ser sano. Amén. Si hoy tú miras a Jesús, vas a recibir sanidad. Y usted dice, ¿cómo realmente yo no siento que estoy sano? Hay problemas en nuestro hogar porque hay cosas que están dañadas, cosas que no están como deberían ser. Entonces, si usted no recibe sanidad en esa área, usted va a seguir mal en su relación como pareja y como madre o como padre o como en familia. Porque tú quieres llegar lejos, crecer más. Pero si tú no eres sano, no puedes crecer a ese nivel. Necesitamos sanar. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere que tú dejes ya de vivir en ese dolor y en esa angustia. Mis hermanos, el Señor quiere obrar en nuestras vidas de una manera completa. Pero usted tiene que ser violento. Usted tiene que ser atrevido. Y usted pregunta, la mayoría de las personas que han recibido un milagro o han recibido un milagro de sanidad son personas que se han atrevido. Son personas que han ido mucho más allá. Son personas que han decidido, yo no sé, pero yo tengo que hacerlo, yo tengo que creer. Porque usted ve que esas grandes cruzadas que hay personas que son sanas y vienen de lejos. Esas personas están tan cansados de probar con todo, como la mujer del flujo de sangre. Hay gente que han probado con todo, que como ya no tienen más opción, o es que Dios use al profeta, o Dios use al pastor, o Dios use al evangelista, algo tiene que ocurrir, pero yo necesito un milagro, porque si no recibo el milagro me muero. Cuando están en ese aprieto, la fe se vuelve violenta porque no hay más opción. Y así mismo, esa sensación es la que usted tiene que incluir en su corazón, en su vida. Si yo no sano mis emociones, mi dolor, mi angustia, mi depresión, mi ansiedad, yo me voy a morir si Cristo no me sana. Entonces yo tengo que atreverme a eso. No puedo seguir sufriendo de esto que me ha agobiado por tantos años. Yo tengo que romper eso en mi vida. Amén. No puedo seguir siendo esclavo de esa enfermedad, porque déjame decirte, Cristo vino para hacerte libre y no puedes seguir enfermo con el problema. Necesitas recibir el milagro de la sanidad de Jesús. Necesitas recibir esto, pero tú tienes que comenzar ya a atreverte para tomar el milagro del Señor. Pero tú tienes que decidir, voy a recibir este milagro. Voy a recibir esto, voy a hacerlo en el nombre de Jesús. Hay personas que cuando van a estas cruzadas no necesita el hombre de Dios orar o hablar o los ujieres, servidores orar. Esas personas solamente con llegar ahí, por la fe tan violenta que tienen, reciben sanidades. Pero hay algo que nosotros debemos aprender. Acá mismo en Lucas, capítulo 5 versículo 17 dice, un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Samaria. Y el poder del Señor estaba presente para sanar. Es decir, que hay momentos donde el poder de Dios opera para sanar. Por eso es que hay personas
que llega en un momento a orar por sanidad y el poder de Dios no está presente para sanar. A lo mejor está presente para exhortar. Y como habla algo contrario a lo que Dios está presente, no ocurre el milagro, no ocurre la señal. Por eso es que ser pastor y ser predicador no es que pararme ya a hablar de la Biblia y listo. Es poder entender el ambiente espiritual y reconocer lo que Dios quiere hacer en el lugar para estar conectado a la fuente, alineado y hablar lo que la fuente quiere que se hable. Porque cuando tú hablas de acuerdo a lo que la fuente quiere que se hable, entonces tú vas a poder fluir en el mover de Dios y Dios te va a respaldar. Y en vez de ser un nadador en la playa, vas a ser un hombre que está surfeando en una ola que va a llegar mucho más lejos. Porque con tus brazos te vas a cansar, pero con la ola del poder de Dios, en el momento correcto, tú vas a ser más poderoso en el buen sentido, porque Dios está contigo. Hay que entender los tiempos. Hay predicadores y personas, Dios va a sanar y Dios no va a sanar ese día, porque el poder de Dios está es para exhortar, para restaurar. Hay momentos donde Dios está operando para hacer algo en la familia, en los hijos, reconciliación familiar. Hay que entender los tiempos. Pero ¿sabes qué? Usted que está padeciendo algo, usted debe crear el ambiente para que usted arrebate su milagro. Y en ese momento de oración, Señor, yo siento que este es el momento que tú me vas a traer mi sanidad. Y usted tiene que creer eso. Iglesia, usted necesita sanar. ¿Cuántas personas han herido tu corazón? ¿Cuántos señalamientos has recibido? Y necesita ser sanado, perdonado. Yo sé que hay gente que la misma iglesia los ha herido y los ha dañado. Pero mientras tú sigas viendo a la iglesia y te siga doliendo, significa que todavía no has sido sano. Si hay algo que quieres, te gusta hacer, pero no lo has podido hacer más, porque sientes que no puedes, porque hay algo, déjame decirte que hay una herida allí y esa herida necesita ser sanada. Yo no sé si ha sido aquí, si ha sido en otro lugar, pero hoy yo te tengo que decir que perdones a la iglesia, porque la iglesia está siendo usada por humanos, pero Dios es el que te salva. Y en este camino de imperfectos nos toca ayudarnos y apoyarnos. Pero necesitamos entender que si yo sigo enfermo, no voy a crecer. Y es probable que tú digas, bueno, me falta, yo necesito seguir sanando, seguir. Si tú recibes un milagro de sanidad, tú ya mañana estás sano. Tú al instante estás sano. El Señor te quiere sanar. Mi hermana, me gustaría que pases. Te quiero preguntar algo. ¿Puedes pasar? Te voy a preguntar algo normal, tranquilo. Ven, yo quiero que ustedes, yo quiero contar un testimonio en conjunto de nosotros. Hace unos miércoles estábamos en el grupo, creo que aproximadamente hace 3 miércoles, sí, o 2 miércoles, 2 miércoles. Estábamos hablando de un tema parecido, muy por encima, y yo oré por ti. Y yo le dije, pasa acá porque hoy Dios te va a sanar. Ella, si no fue ese mismo día o el día anterior, tuvo un proceso con una parálisis, ¿verdad? El día anterior. Y el Señor obró en sanidad, no en cura, en sanidad. Y oramos por ella. Mi esposa luego me comenta el testimonio que ella escribió.
de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha hecho en su vida. Transformó tu corazón. Y había una palabra que yo te di ese día que te ibas a ver al espejo, ¿verdad? Y que Dios ya no ibas a ver lo mismo. ¿Qué viste? ¿Puedes contarnos qué viste? Este, bueno, ese día yo estaba mal por lo que me había pasado y yo iba tan dispuesta a buscar de Dios que lo encontré. Amén. Lo encontré de una manera tan bonita porque yo decía que yo no iba a poder salir y salí de donde estaba y ahora les puedo decir que Dios cambió mi corazón por completo y mi vida. Dios sanó. Dios sanó. Y el milagro que Dios ha hecho en su vida está allí. Y Dios seguirá obrando. Y Crisbel, yo te pedí el favor que pasaras acá porque yo quiero que ustedes o puedan creer lo que le estamos enseñando de la palabra de Dios. Que tenemos un Dios que sana, que transforma. Pero fíjense las palabras que yo soy, yo fui creyendo que lo iba a encontrar. Ella tuvo una fe violenta, es una fe atrevida. Ella decidió creer. No había opción. Decidí creer porque no creía. Y ahora tenemos a una Crisbel que le sirve al Señor, que siendo transformada por Dios, porque Dios tiene el poder para sanar. Prende un aplauso al Señor. Dios quiere sanarte hoy. Dios quiere sanar lo que hay en tu vida. Yo quiero que se ponga de pie.